Está la doctora Florencia Marcarian, abogada previsional. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un placer estar acá con ¿Qué ustedes. 2024 cree que van a tener los jubilados y las jubiladas? Viene un poco complicado, pero con un buen anuncio que era el tema del bono que se estaba esperando. Sin el bono ese era imposible. Muy complicado, ¿no? Porque un haber mínimo de 105.000 pesos contra, bueno, los 160.000 que se vienen cobrando ahora en el mes de diciembre y que, bueno, en enero y en febrero lo van a estar cobrando nuevamente, porque la idea es que ninguno quedara por debajo de esos 160.000, ¿no? Con una canasta básica que ha superado ampliamente los 300.000, se hace cuesta arriba. ¿Se necesita cambiar la fórmula jubilatoria? Esta es una discusión que se da porque dentro de... Entiendo que es en el DNU que se plantea... No, en la ley. En la ley. Ya estoy perdido, doctora, a esta altura. Ya confundo DNU con la ley. Pero ¿se necesita, doctora, cambiar esa fórmula jubilatoria? Que se viene modificando en los distintos gobiernos porque pareciera no dar solución, ¿no?, a la problemática de los jubilados, que terminan siendo una variable de ajuste. Se propone una fórmula mejoradora, pero no se sabe todavía, bueno, no hay precisiones, no se saben cuáles son las pautas. Se supone que el aumento, Pablo, sería por DNU también. Por decreto, perdón. Por DNU. Ahora, y además hay una duda, que es cómo se va a poner la nueva fórmula jubilatoria. No queda claro, por lo menos yo no lo termino de entender en el proyecto de ley, porque dice que el presidente va a disponer, o el Poder Ejecutivo, una nueva fórmula de movilidad. ¿Esto es así? Tiene que ir por una ley. Tiene que pasar por el Congreso, así se han dictado las últimas leyes de movilidad y es la forma que corresponde. ¿Pero el proyecto no le delega las facultades al Poder Ejecutivo? Sí. Mire, una de las pocas veces en la historia argentina que la Corte Suprema lo exhortó al Congreso a que sancione una ley fue la ley de movilidad jubilatoria. La Corte dijo, tiene que haber una ley de movilidad jubilatoria y la movilidad tiene que ser automática, porque está en el 14 bis de la Constitución. Bueno, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo suspende esa ley de movilidad. Ahí hay otro punto inconstitucional. Y dice que el presidente cuando quiera le va a dar un aumento a los jubilados por decreto. Eso es inconstitucional, claro. Porque el argumento que plantea el oficialismo, doctora, es que esto mejoraría la haber jubilatoria. Y habrá que ver, ¿no? Sacar cuentas, a ver, bueno, cuánto arrojaría con esta fórmula y cuánto con la nueva fórmula, ¿no? Sí, la idea es, como lo ha mencionado el vocero presidencial también, que los jubilados no queden por debajo de la inflación. Están quedando por debajo de la inflación. Que no sigan perdiendo poder adquisitivo, que se estima que entre un 25 y un 40% de aquí a febrero, ¿no? No, quería leer lo que dice el artículo 106 del proyecto Ómnibus. Sí. Dice, suspéndese primero la aplicación de la movilidad jubilatoria y después dice, facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones mencionadas en los incisos tal y tal. Teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. O sea, lo principal que está poniendo es sustentabilidad económica, lo cual es verdad. Todos los gobiernos de Cristina, por lo menos desde Cristina para acá, intentaron bajarle el sueldo a los jubilados porque es la única manera, es el único ajuste efectivo para lograr el equilibrio fiscal. Todo lo demás es cotillón. Claro, porque la incidencia del gasto jubilatorio en el producto es altísima. Totalmente. Todo lo demás es cotillón. El avión, el asesor. Café, el asesor. Todo es cotillón. En la Argentina, si vos no recortás las jubilaciones... El gasto, Pablo, también, pero no podés recortar las jubilaciones. Bueno, por eso no podemos llegar al equilibrio fiscal. Es lo que hicieron los últimos presidentes, lamentablemente. Fue lo único que se les ocurrió. Ir licuándolos. Ir ajustando en un sector muy vulnerable, que es el de los jubilados, los pensionados, por supuesto. Lo hizo. Cristina primero trató de frenar todo lo posible la ley de movilidad jubilatoria hasta que no pudo más. Hasta el fallo Badaro del 2008. Claro. Después lograron hacer una fórmula que además incluyera el componente de recaudación. Ahora, pareciera ser un tema sin solución, Pablo. Por supuesto, no tiene solución. No tiene solución porque vos necesitas una economía mucho más formal para que le vuelque al sistema previsional más y más. Y creo que acá Clarita Salguero siempre hace la cuenta por cada 4. 4-1. 4-1 es más o menos el cálculo. Tenemos ahora creo que 2-1. 2. Explicá qué es el 2-1. 4 trabajadores activos que aportan al sistema jubilatorio para un jubilado es lo ideal. Y hoy tenés 2 trabajadores en el sistema formal aportándole muy lejos a la caja de previsional, cada un jubilado. Estás lejísimos. Por eso la diferencia la tiene que poner el Estado Nacional, es decir, todos nosotros con los impuestos. Este problema es muy grave en la Argentina porque la tasa de informalidad es muy alta
pero es un problema que también está en todo el mundo, porque hoy una persona se jubila a los 60 años y después vive 30 años más, cobrando un sueldo del Estado o de la jubilación. El sistema jubilatorio estaba pensado para... Claro, que otra de las ideas es ir aumentando a futuro, ¿no? No es algo que se haya planteado en esta ley, pero sí es algo que se viene conversando, esta idea de, bueno, de ir aumentando la edad jubilatoria, por lo menos para llegar a los 65 años. Igual queda muy lejos esto, ¿no? Por ahora no es algo que se trate, la urgencia está justamente con la ley de movilidad. Pero igual insisto con esta delegación, donde hasta ahora era a través de una ley del Congreso. El Congreso se ponían de acuerdo cómo hacer para ir aumentando. Si esta ley se aprueba, esta ley ómnibus, la decisión de cómo va a ser la fórmula de movilidad jubilatoria va a pasar a estar en manos del presidente, que va a tener además facultado por la misma ley, si volvemos a ver la placa esa, el principal objetivo que se está planteando es equidad y sustentabilidad económica. Cuando es equidad es, terminemos con esta historia de que los de la mínima reciben aumentos por encima de los de la máxima, y sustentabilidad económica es que no desfinancia el Estado. Pero el tema es, el bono será por única vez y otra vez es la misma cifra que venía ya dándose para los jubilados. Es decir, ni siquiera se contempló que los aumentos, los servicios, las cosas, los jubilados que no llegan a la canasta básica. No llegan. Y hay una gran incertidumbre con todos los jubilados, con los pensionados, porque están muy angustiados, sobre todo con esta incertidumbre del bono hoy, que ya se sabe que va a continuar, pero no saben qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Porque, a ver, hay un cambio de fórmula de movilidad que se viene y qué es lo que va a pasar con los aumentos por decreto, ¿no? Porque la consulta frecuente es, ¿voy a estar mejor? Me aumentaron ayer. Ayer a la noche conversaba con una señora que está muy angustiada porque es de la región patagónica y tiene en la zona austral un 40% más, pero no alcanza, ¿no? Porque le aumentó los servicios, le aumentó el alquiler y, bueno, hay mucha incertidumbre con respecto a qué es lo que va a pasar y si va a alcanzar de cara al futuro. Sí. Habrá que pensar si esta nueva fórmula de movilidad va a acompañar a esa inflación o si va a estar atada alguna porción, aunque sea algún porcentaje de la canasta básica de un jubilado. Ahora, una pregunta que tiene que ver con... En caso, el gobierno dice que quiere cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria porque dice que la actual, lo cual es cierto, dejó muy atrás el sueldo, los haberes de los jubilados. La pregunta es, ¿por qué necesita derogar la fórmula de movilidad y por qué no puede seguir aumentando por decreto así como está, como para tratar de acercarse al número final? Porque esta fórmula, tal como lo plantean, ¿no? Y como han informado en este último tiempo, no es suficiente, ¿no? Porque, a ver, a los de la mínima no los ayuda y se necesita del bono. Y a los que tienen haberes medios un poquito más altos tampoco los ayuda, ¿no? Porque se ven desventajados, ¿no? A ver, hay un 20%, un 20.87% de aumento para todos los jubilados y los pensionados y para el resto de las prestaciones también, pero no es cierto que el 20.87 se cumpla con todos, ¿no? Porque el de la mínima, pese a que está en una situación un poco más complicada, recibe un poco más con ese bono. Y en cuanto a con el bono. Claro, pero yo lo que pregunto es, la fórmula de movilidad jubilatoria, ya en sí, digamos, con la fórmula más los bonos, podrías estar compensando. ¿Por qué derogarla directamente? Que es lo que está proponiendo el gobierno. Se busca una fórmula mejoradora, ¿no? Algo que se produzca de manera automática y que pueda ser mejor y que no tengan que estar dependiendo de las decisiones del gobierno, del organismo previsional, de los aumentos que se puedan dar, como los bonos que han sido discrecionales y que acompañan de alguna manera, pero que no llegan a cubrir la mitad de una canasta básica. Gracias, Florencia, buen año. Muchas gracias. Un placer haberte tenido acá con nosotros. Te esperamos el año que viene, lógicamente va a haber mucho más para hablar.